Por los 60 años del llamado Tratado de Roma, están reunidos precisamente los líderes europeos que hace 60 años firmaron, cuyos países hace 60 años firmaron ese tratado, que dieron origen a lo que después fue el bloque y la Unión Europea. Se comprometen a ciertas cuestiones en relación al futuro en un momento en donde ese futuro está bastante ensombrecido, precisamente por el Brexit, por la salida del Reino Unido del bloque. Si les parece, vemos un informe y después lo analizamos. 6 décadas atrás, el 25 de marzo de 1957, 6 naciones, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Italia y Luxemburgo, firmaban en Roma un tratado que dio origen a la Comunidad Económica Europea, un acuerdo considerado la piedra fundacional de la Unión Europea que se terminaría de plasmar el 1 de noviembre de 1993 con otro tratado firmado en Maastricht. De una participación inicial de solo 6 países, el bloque, nacido como una mera unión aduanera, fue evolucionando hasta sus actuales 28 miembros, reafirmando su objetivo de integración política y económica a lo largo de las décadas. 60 años después, con una población cercana a los 500 millones de personas, el euro como moneda común y un Producto Bruto Interno de 15.000 millones de euros, la Unión Europea es, en conjunto, la segunda economía del mundo después de los Estados Unidos. Activa en todos los frentes, la organización internacional regula desde la salud y la educación hasta el medio ambiente, pasando por la diplomacia, la seguridad, la justicia y la migración. Todas sus actividades se basan en el Estado de Derecho, con tratados acordados democráticamente entre los países miembros. Sus ciudadanos están directamente representados en el Parlamento Europeo, mientras que los Estados tienen su representación en el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea. La Unión Europea celebra su 60º aniversario con varias preocupaciones y un intenso sabor amargo. El divorcio del Reino Unido, el primer país que decidió romper con el bloque regional luego de pertenecer a él por 44 años. Con una relación ambivalente a lo largo de su historia, Londres nunca se integró plenamente y el euroescepticismo de sus ciudadanos se plasmó en el triunfo del Brexit, el plebiscito en el que los británicos votaron la salida del bloque y que el gobierno de Theresa May activará el 29 de marzo según el mecanismo dispuesto en el artículo 50 del Tratado de Lisboa, firmado en 2009, único documento que contempla la posibilidad de que un Estado miembro decida voluntariamente abandonar el organismo, estableciendo un plazo de 2 años de negociaciones para concretarlo. No solo el Brexit representa un reto para Europa. La interminable deuda griega, los desatinos de la banca italiana, el impulso proteccionista de Donald Trump y el crecimiento interno del desempleo y la exclusión social también complican el futuro de la economía del bloque. Europa es como un árbol, crece cada día, pero no se ve, señaló Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, soslayando las dificultades que ensombrecen los festejos de este aniversario. La seguridad interna, amenazada por los atentados yihadistas, la masiva llegada de refugiados y el auge de la ultraderecha euroescéptica de cara a las próximas citas electorales en Francia y Alemania. El conflicto ucraniano, la guerra en Siria y en Irak y las tensiones con Rusia y Turquía también desafían al bloque más allá de sus fronteras. Europa se forjará en la crisis y será la suma de las soluciones aportadas a esa crisis. El tiempo dirá si la célebre frase de Jean Monnet, uno de los padres de la integración, sigue vigente.
Me encanta esta versión de los Pistols. Pero al margen de eso, veíamos recién, Raúl, lo que tiene que ver con los desafíos políticos, básicamente. Veíamos en este informe los desafíos políticos que enfrenta la Unión Europea, pero hay también desafíos económicos y severos. Exactamente, que están vinculados obviamente a los desafíos políticos, pero hay cuestiones económicas muy severas que tienen a la Europa continental en el centro, en el eje de la crisis mundial. No solo el tema de los cuestionamientos que hoy existen a estos mecanismos de integración, si siguen siendo eficaces o no. Evidentemente, en esta historia de 60 años a Europa le rindió muchísimo esta Unión Europea, pero hoy está en controversia. El hecho de que ocurra justamente en el año del Brexit no es una casualidad, pero también es un llamado a la reflexión sobre este mecanismo. El tema de la moneda única, el euro, que, como repasábamos en el informe, a Gran Bretaña jamás le convenció, jamás se integró, pero también hay otros países que quedaron afuera y muchos de los que están adentro hoy se preguntan si conviene o no conviene quedarse o animarse a pegar el salto y salir del euro. Y el tema, y si hablamos de esto, indudablemente el tema Grecia es en sí mismo un problema, un conflicto no resuelto, una agonía que se va estirando, en la cual la Unión Europea sigue sin encontrarle, no solo que no le encuentra solución, sino que parece ser que va alimentando más el problema. Pero ¿qué pasa por fuera del bloque, digamos? ¿Qué pasa con los otros continentes? ¿Qué pasa con las otras regiones? ¿Qué pasa con los acuerdos? Algo que tiene, digamos, que en donde nuestra región particularmente tiene expectativas, ¿no? Sí, me parece un doble conflicto en esto para la Unión Europea que también está pendiente de resolución. Por un lado, el tema de la crisis económica que la Unión Europea de alguna manera le irradió y no le está encontrando solución. La otra parte es la cuestión comercial, la cuestión de participación de la Unión Europea en otras regiones en las cuales en los últimos años también ha perdido protagonismo, ha perdido centralidad, inclusive en cuanto al debate político-económico que hoy tiene a China, por ejemplo, y Estados Unidos en lugares que pareciera que un nivel relevante muy superior al de la Unión Europea, inclusive la propia Rusia aparece con una presencia mucho más activa. Más agresiva. Claro, en esto pareciera que la Unión Europea no tiene una definición muy clara. Yo me imagino que por las propias controversias internas que tiene también claro, las diferencias. resolver. Ahora, José, al principio del programa hablabas de una Europa que se tambalea y hasta cruje. Sí. Bueno, sí, yo lo que veo, repasaba antes de venir al programa, como sabía que íbamos a hablar de Europa, dos libros. Uno de Jeremy Rifkin, que se llama El sueño europeo, que está escrito y publicado antes de la crisis europea, donde es una especie de oda a la Unión Europea y donde sobre todo subraya Es el himno a la alegría. Las ventajas, algo así, las ventajas de la Unión Europea en relación al modelo norteamericano, y el otro es el de Tony Judt, que ya lo mencioné varias veces, de posguerra. El de Judt es interesante porque uno ahí revisa algunas cosas que ahora están muy resueltas en la Unión Europea y que en ese momento llevó décadas resolver. Por ejemplo, el rearme alemán, qué hacer con Alemania, la cuestión alemana, la división, la reunificación. Ahora, a mí me parece que la Unión Europea, como decía bien Raúl, empezó como un proyecto económico, un proyecto de paz que tenía un fondo económico, que era la integración comercial, la integración productiva, después se construyó una moneda única y después adquirió también una dimensión política. Que no se pudo plasmar en una constitución, por ejemplo. Bueno, hay un tratado de Lisboa, es uno de los grandes problemas de la Unión Europea, que es el déficit democrático. Cuando se iba a sancionar la Constitución Europea, resulta que los daneses, los franceses y, si no me equivoco, los holandeses votaron en contra. Entonces, ¿qué hicieron los gobiernos de la Unión Europea? En vez de sancionar la Constitución, sancionaron un tratado, que es básicamente una constitución, sin apoyo electoral, digamos, haciéndolo a través de los parlamentos, como una manera de sortear a la opinión pública. Eso me parece que es muy revelador, Inde, de un déficit de democracia en las instituciones europeas, que aun cuando los europeos votan a los integrantes de la Unión Europea, ven a Bruselas o al Parlamento Europeo como algo lejano y que los afecta en poca medida, lo cual no es cierto, porque muchas de las decisiones que se toman en Bruselas los afectan de manera muy directa. Y por último, me parece que, yo decía, hay una dimensión comercial, una dimensión monetaria, una dimensión productiva, una dimensión geopolítica de la Unión Europea. Una sensación que uno tiene es que cuando en los últimos años, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, la dimensión geopolítica empezó a primar sobre las demás. Entonces empezaron a incorporar nuevos países a la Unión Europea. Eso antes de la crisis.
Antes de la crisis, sí, antes de la crisis, pero después de la caída del muro. Sí. Con la idea de acorralar a Rusia, Sí. digamos, ¿no? De acorralar a Rusia, y que eso hizo que crujiera el andamiaje económico y social de la Unión Europea y se alejara el objetivo de la convergencia, es decir, de tratar de que las sociedades se acercaran más, de que los griegos tuvieran niveles de vida más parecidos a los alemanes, por decirlo de algún modo. Me parece que la dimensión geopolítica terminó primando sobre las dimensiones, sobre el resto de las dimensiones, y eso hizo que la Unión Europea estuviera en esa situación un poco entre el desencanto y la crisis en la que está hoy, me parece. Ahora, Jorge, José recién hablaba, tambalea y cruje, y el Papa dijo puede morirse. El Papa sí, efectivamente, pero dijo que no pierda su identidad multicultural Europa. Dijo también que en realidad donde falta trabajo y donde falta expectativa de salario digno no habrá paz. Es decir, está diciendo que se pongan de acuerdo de una vez por todas, que acojan a los refugiados, fue también su mensaje. Habló de la solidaridad. La Unión Europea tiene como premisa la solidaridad y eso es importante. El tema es que hoy estamos hablando de los orígenes de 1957 y vos fíjate que en aquel momento Charles de Gaulle se opuso al ingreso de Inglaterra porque dijo deben conservar su insularidad y en realidad Francia vetó varias veces a Inglaterra hasta que finalmente dejó de vetarla en 1973, es decir, pasó el año. Para Francia, ¿por qué era importante entrar en la Unión Europea, en la Comunidad Europea en ese momento? Era importante porque veía la rivalidad de Estados Unidos, después de haberla ayudado durante la Segunda Guerra Mundial. Para Alemania era exorcizar el pasado. Claro. Esta es otra realidad. Y hablaba Raúl de Grecia. Grecia es incorregible en términos económicos para los europeos, pero es fundamental en términos políticos, por su ubicación y sobre todo por la cercanía de Turquía. Entonces también esto tiene que ver, es decir, cómo encaja cada pieza dentro de la Unión Europea justamente para lograr esto que pide el Papa, la solidaridad, y de repente hoy se está hablando de la Europa de varias velocidades. Sí, y de cara a lo que es el Brexit, que ya tiene una fecha concreta, cosa que hasta ahora no teníamos, pero hay una fecha concreta ya, 29 que es el 29 de marzo. Sí. Hoy, la declaración de Roma del día de hoy... Veíamos imágenes mientras hablábamos. Exacto, con el primer ministro de Italia recibiéndolos. Se firma un documento que habla, que vota por una Europa unida e indivisible. Hay un montón de buenos augurios. Las redes sociales se llenaron de happy birthdays y hubo carteles, hubo mucho vintage en las redes sociales porque ponían los afiches de hace 60 años. En fin, una serie de cuestiones que me parece que en realidad tratan de darle como un aire de felicidad a un momento que no es feliz. No es solo la salida, no es solo el Brexit que está en juego aquí, es si Europa puede sostener otra crisis del euro, puede sobrellevarla, cómo va a enfrentar a los refugiados. ¿Cómo va a enfrentar a Trump? Bueno, el tema es que está Trump de un lado, que por ejemplo está cuestionando la seguridad de la OTAN conjunta, y eso realmente es un sacudón muy fuerte para una Europa muy dependiente de los Estados Unidos. Y del otro lado está un Putin muy fuerte, con ánimos expansionistas, pero más que, esto es una opinión personal, más que expansionistas, está cuidando su patio trasero, que bien se lo han querido tocar, y son visiones de la política internacional. Ahora bien, a esta Europa de varias velocidades hay quienes proponen otra Europa, que es una Europa de gradas, una Europa más flexible y de filas en las que, por ejemplo, algunos países tengan flexibilidad para adoptar políticas de permisos a ciudadanos extranjeros, pero no pierdan la cuestión del mercado común. Cuando hablas de gradas en un espectáculo, en ciertas gradas se ve mejor, niveles, bueno, el problema es ese. ¿Cómo asegurar que no haya ciudadanos de segunda? ¿Cómo asegurar que los rumanos, que los griegos o que los que eventualmente... Pero estos analistas que están proponiendo esta situación, esta suerte de nuevo diagrama. Nuevo diagrama europeo que no sea varias velocidades, dicen que en esto podrían inclusive participar países que no son de la Unión Europea, como por ejemplo Georgia, que está muy lejos. Pero está muy cerca de Europa. Pero está muy cerca de Europa. Claro. Digamos, veremos, falta mucho. El tema es cuánto soporta Europa si hay un país como Francia
y una Marine Le Pen que gana las elecciones en Francia y verdaderamente propone una segunda opción de quiebre con un segundo divorcio en Europa. Marine Le Pen, que estuvo con Vladimir Putin esta semana. Si gana Marine Le Pen se seguirá llamando Unión Europea. No te salen ni las palabras. Se seguirá llamando Unión Europea, pero no va a seguir siendo Unión Europea. Contamos de vuelta, 60 hasta acá. Va a haber que empezar a poner el cronómetro en cero. Sí, con respecto a esto que aportaba Natalia, creo que hay la clave que todavía no le encuentra Europa. ¿En qué esquema logran que todos se ayuden entre sí y uno no le saque al otro? Que me parece que es lo que cayó hoy. Esa solidaridad de la que habla Francisco. Claro, porque el tema de la moneda única, por ejemplo, hay cuestiones en las cuales es muy conveniente para Alemania y muy perjudicial para los países más periféricos. El tema de la deuda de Grecia, claramente hay dos bandos enfrentados, los banqueros acreedores europeos y franceses y alemanes. Es un poco lo que señalaba, digamos, también cuando José decía, ven muy lejos al Parlamento Europeo y ven muy lejos a los otros países también. Cada uno sigue viéndose más a sí mismo que al resto. Una cuestión que se podría agregar, me parece que es que la Unión Europea se constituyó sobre estados-nación bastante homogéneos, digamos, salvo el caso de España, un caso muy particular, son mucho más homogéneos a lo que eran antes de la guerra, porque después de la guerra se produjeron una serie de movilizaciones y desplazamientos que hicieron que en Alemania vivieran alemanes, en Polonia polacos, cosa que no ocurría. La inmigración, la mayor presencia del Islam, etcétera, está poniendo en crisis también este modelo de estados-nación más homogéneo. Ojo, también es funcional políticamente. Es muy fácil en tu país decir esto es culpa de la Unión Europea, todo es culpa de Bruselas. Más en campaña. Más en campaña, esto lo aceptan todos los partidos tradicionales de Europa. Después cuando van a Bruselas, es decir, cuando van a representar a su país en Bruselas, tratan de atenuar las críticas, pero las críticas vienen del partido. Es decir, por ejemplo, el Partido Popular que integra un bloque con el bloque conservador. Claro, dentro de Europa. Pero desde Madrid la crítica es culpa de Bruselas. Bueno, es que la supranacionalidad siempre fue como un tabú en Europa. La necesitaron, les convino, pero también es lo que les genera una profunda situación de ira con aquello que no dominan, ¿no? O sea, en Europa, y es con lo que especulan, esa es la Europa más flexible que están pidiendo especulan, para salir elegantemente de ciertas cuestiones. Es con lo que especulan los políticos, como ocurrió en el Reino Unido, para sacar a su país de la Unión Europea. Nos estamos yendo a una pausa y ahí Félix le cuenta con qué seguimos. Exactamente, Inde. Cuando regresemos, estos temas vamos a desarrollar en esta edición internacional de Televisión Pública Noticias. Venezuela en crisis. Agobiado por la escasez de pan, remedios y gasolina, el gobierno de Nicolás Maduro afronta uno de sus peores momentos. Y también cuando volvamos, corrupción en Japón. Un escándalo por tráfico de influencias amenaza al primer ministro Shinzo Abe y a su esposa. Se lo contamos, como siempre, luego de la pausa. Ya volvemos.